Bienvenidos a la clase número 4 de Arte de Toledo de los Centros de Mayores del Ayuntamiento de Toledo, de este segundo cuatrimestre del curso 2020. Hoy vamos a analizar la mezquita Bab al-Mardú del siglo X. Os he puesto aquí el nombre en árabe. Si sois capaces de leerlo, os felicito. Como las clases anteriores, nuestra clase consiste en analizar pormenorizadamente cada una de las obras de arte, ya sea una arquitectura, una escultura, una pintura, o incluso un objeto de orfebrería o cualquier otra cosa. Por eso se llama análisis de obra de arte. En este caso, la mezquita Bab al-Mardú o Cristo de la Luz, por la que la conocemos todos. Siempre hacemos la investigación de tres grandes apartados. Un lado, mirar; segundo es identificar; y el tercero, interpretar. En el apartado mirar, puesto que no tenemos en esta ocasión la oportunidad de realizar la visita in situ, ir al lugar donde se encuentra la mezquita del Cristo de la Luz, sí que nos va a servir la serie de fotografías como documento para ver telemáticamente cómo es la estructura arquitectónica de la obra. O sea, mirar es un apartado sencillo que nos muestra la obra desde diferentes puntos de vista para tratar de acercarnos como preámbulo realmente al segundo punto, que es el punto más importante, que en este caso es identificar. Que he llamado como identificar porque vamos a ir analizando poco a poco lo que es la obra de arte. Dependiendo, en este caso, es una arquitectura, dependiendo si es una arquitectura, una escultura, como os he dicho antes, una pintura, hablaríamos de unos temas u otros. En cualquier caso, el tema en este caso pues sería pues las mezquitas, ¿no? Porque vamos a hablar de una mezquita. Si fuera una pintura, hablaríamos si esta pintura es figurativa o es abstracta, por ejemplo, ¿no? Pero sí que mantenemos en concreto el contexto histórico, que es la época árabe, el contexto, la religión, y aquí os he puesto la historia del edificio. Después, como hacíamos en cada clase, hablaremos un poco el lenguaje artístico, plástico de esta obra de arquitectura. O sea, el apartado más importante es el apartado de identificar, porque se va a ir analizando pormenorizadamente cada punto, desarrollándolo para que luego más tarde estemos ya preparados para interpretar un juicio de valor realmente con criterio, con análisis, porque primero ya hemos conocido y ya hemos desarrollado estos temas. Pues comenzamos la clase. Bien, mirar la obra. Os he puesto por un lado, en la margen derecha, una fotografía de la fachada oeste de la mezquita, que es, como todos sabéis, la entrada en principio a la mezquita, aunque ahora, como es el museo, se entra más abajo de lo que es la calle, entrando por la puerta de Bab al-Mardú, la puerta de la muralla, se accede a unos cuantos pasos a la entrada realmente del museo, ¿no? De las instalaciones del entorno de la mezquita. Y también os he puesto un alzado para que veamos los pisos de la mezquita. Bueno, en esta fachada, así a priori, lo que vemos por la decoración nos puede llamar la atención, en principio, pues que tiene tres puertas, grandes puertas, y todas tienen de arcos distintos, ¿no? Aquí tenemos en el primer piso de la fachada un arco polilobulado con dovelaje de ladrillo bien que se distingue. Aquí en el margen derecho es un arco califal, igualmente con el dovelaje, y aquí es un arco de medio punto peraltado,
que vemos que es la del centro más ancha. En el segundo friso tenemos arcos, en este caso, que cabalgan sobre la clave de otros arcos, que hacen este efecto. Son tumidos porque están ciegos, no tienen abertura, no tienen vanos de ladrillo, y van formando a su vez en la unión un arco apuntado, califal apuntado en la intersección, lo veis, ¿verdad? En el cuerpo superior vemos un enrejado, y luego más arriba, que luego analizaremos, bueno, el enrejado está cubierto por este tipo de decoración que es el ladrillo dispuesto en ángulo, que se llama setka o punta de diamante, ¿no? Igual que al enrejado se le llama comúnmente también nido de abeja, ¿no? Arriba tenemos también una decoración que está muy deteriorada, que son las letras cúficas en árabe, que nos está hablando precisamente de la propia datación del edificio. El corte transversal nos permite ver esta imagen del alzado, como aparte hay otro nivel. Podríamos tener el primer nivel que os he dicho, el segundo de la arcada y el tercer nivel, que aquí en la imagen derecha apenas se ven, ¿no? Con la cúpula que se corresponde justo con el centro de la mezquita. Seguimos. Según vamos subiendo, según entramos por la puerta de Al-Mardún, nos encontramos al norte con esta fachada. Pues la fachada norte, debajo os he puesto la maqueta de construcción de lo que es la fachada. En efecto, nos llama la atención, sobre todo por la estructura de lo que es la obra, ¿no? Como veremos un poco más adelante al análisis de lo que es la historia del edificio, vemos que estos son añadidos posteriores, que realmente la mezquita se correspondería con esta fachada igualmente, prácticamente cuadrangular con respecto a la anterior. Es decir, vemos igual tres arcos, pero aquí todos los arcos del primer piso son califales, enmarcados, podemos decirlo así, con otros arcos posteriores, ciegos, al modo de alfiz, de medio punto, luego un friso a continuación de 6 arcos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 arcos trilobulados, que a modo de arquivolta guardan, almacenan otro arco interior califal, dobelaje en blanco y rojo que nos recuerda a la mezquita de Córdoba. Y luego tenemos pues igual este friso decorativo, que parecen semejante a mocárabes, ¿no? Y luego pues ya lo que es los canecillos y la cubierta, ¿no? Final. Aquí os he puesto por un lado el interior visto desde el punto de vista de dentro y la imagen de la fachada este. En la fachada este vemos un ábside que es muy común de las templos cristianos, o sea que no se corresponde realmente con la tipología que hemos nombrado como mezquita, y es lo que nos puede llamar la atención, pero sí que vemos que de algún modo tiene continuidad en cuanto al material utilizado. Por un lado tenemos la mampostería de abajo, los ladrillos, frisos. Esto ya nos está hablando del mudéjar toledano, muy común en otras arquitecturas toledanas, ¿no? Como por ejemplo, por poner un ejemplo, la Basílica de Santa Leocadia, en la iglesia del monasterio de Santa Isabel, pues ahí también, en San Antolín, que utiliza también este tipo de arquitectura, San Antón, la antigua ermita de San Antón, con los distintos vanos, en la iglesia de San Sebastián, en fin, que por Toledo hay muchas iglesias
que perduran lo que es el mudéjar toledano, con distinto incluso pues la del Santiago Mayor, igualmente, que la podemos ver, ¿no? La diferente tipología, cómo va alternando en cada friso, va separado, encintándose, sobresale la decoración de ladrillo, y aquí también una decoración de punta de diamante que os he dicho antes, se ve mejor, ¿no? De 2 arcadas ciegas, abajo medio punto, arriba por un lado tenemos el arco polilobulado y debajo arco califal apuntado, ¿no?, en el intrados. Lo que es la cubierta, pues en el interior de la cubierta estamos viendo que es muy interesante comprobar que la geometría, la maestría, en este caso de los árabes, de los alarifes árabes, en la construcción de, a partir de 4 columnas, una estructura con bóvedas, con distintas bóvedas, con 9 bóvedas, todas ellas diferentes en cuanto a su trazado geométrico. Es lo que más nos puede llamar la atención, ¿no? Y cómo todo ello está encuadrado, lo que es la sala, y que forma esta estructura tan maravillosa como vamos a seguir viendo. Otra imagen, otro punto de vista interior de la última restauración, como quedó tras la intervención del consorcio, del interior de la sala. Aquí nos permite ver cómo una característica común de los árabes, la reutilización de edificios de épocas anteriores del material, ¿no?, como son las columnas y los capiteles, ¿no?, de origen visigodo, y cómo mantiene la arcada, en este caso interior, el arco califal. Aquí vemos parte del muro, de lo que sería el muro de la Qibla, orientado hacia la Meca, ¿no? Otra imagen del punto de vista desde el ábside, ¿no?, como se vería igual los 3 arcos, ¿no? O sea, tenemos en la fachada que os he puesto antes, o sea, esto sería desde el punto de vista del oeste. La fachada principal oeste, 3 arcadas. La fachada norte, que hemos visto, 3 arcadas. La fachada, en este caso, que se corresponde desde el punto de vista de las 3 arcadas también, igual que la anterior, que también se ve, ¿eh?, ya bastante transformada. Con respecto a la cúpula, os he puesto una imagen del dibujo de cómo son los trazos geométricos de cada cúpula con respecto a la fotografía original, ¿no?, por si se pierden los detalles. Aquí podemos distinguir lo maravilloso de que la creatividad en este sentido de los geómetras musulmanes en hacer cada una la originalidad de esta mezquita, es que todas son diferentes partiendo de una misma base que es cuadrangular, ¿no? Como van formando, por ejemplo, aquí este rombo se va dividiendo, formando otros rombos, otro, 4 rombos. Cada vez son triángulos, se dividen en triángulos, igual que forman estos triángulos. Este tipo de destreza creativa, matemática, también es aplicable, como todos sabemos ya, a los damasquinados, ¿no?, a la artesanía del damasquinado o los alicatados cerámicos que utilizan los árabes. Aquí parte de un polígono y cómo va transformando el polígono, ¿no?, que sería esta, sobre un cuadrado. Vemos el polígono girado, va formando, va otra nervatura. Aquí la base es un rombo, o sea, aquí un cuadrado, un cuadrado sobre otro cuadrado, o sea, todo esto otro rombo, pero ya es distinto a este otro rombo. Aquí prima en la imagen, pues a base de triángulos, que sería triángulos isósceles, van formando también por otro lado una estrella, ¿no?, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntas. En fin, que todas son distintas, y esto es único en el mundo. Es un lujo que la tengamos aquí en Toledo.
Resumiendo un poco lo que es el edificio arquitectónico en este apartado, bueno, hemos visto que era una construcción rectangular, edificado mayoritariamente con ladrillo y con distintos tipos de ornamentación de este ladrillo. Hemos distinguido la fachada norte, varias plantas en el alzado. En la primera se observa una arcada de medio punto peraltado formada por 3 arcos que inscriben 3 vanos o aberturas de arcos califales o de herradura, lo que os he dicho antes. Se aprecia también en la fachada oeste una mayor complejidad decorativa, con indicios de que se trate de la fachada principal por la ornamentación y la anchura de la abertura central. Encima hay un friso de arcos ciegos entrelazados y sobre ellos el enrejado singular, más el detalle ornamental en serie indescifrable, que son lo que se corresponde con las fechas de datación. Como os digo, es la serie ornamental que se corresponde con la fecha de datación. Ahora iríamos al gran apartado de identificar. En este caso vamos a ver la obra, que os he puesto una imagen de la maqueta, quién era el mecenas si es que lo hubiera, el tema religioso, el lugar donde se encuentra y, como siempre, las técnicas y dimensiones. Esto en cuanto a identificar a la obra, a la mezquita. En cuanto a la época, pues el contexto que se encuadra la construcción de esta obra arquitectónica. El contexto de Al-Ándalus, a lo que corresponde el reino musulmán, el periodo musulmán, como todos sabemos, desde el 711 hasta 1492, que termina el último reducto Isabel la Católica. El periodo histórico de Tula y Tula, que se corresponde con la ciudad de Toledo, cómo evoluciona. Luego iremos, como os he comentado, aunque sea brevemente, a la historia de la edificación y, por supuesto, hablaremos de las leyendas toledanas. Leyendas porque se conocen varias leyendas toledanas, incluso anterior al periodo artístico que estamos hablando. Incluso hablaremos un poco de lo que es los elementos más relevantes del arte arquitectónico musulmán árabe. Bien. El mecenas. Como os he dicho al principio, en la fachada oeste se identifica esta serie de disposición que se ha traducido como que, os lo he puesto aquí abajo, hizo levantar esta mezquita Ahmad ibn Jadidi de su peculio, solicitando la recompensa ultraterrena de Alá, o sea, el paraíso. Por ello, y se terminó bajo la dirección de Musa ibn Ali, el arquitecto, y de Sada, concluyéndose en Muharrakat del año 390. Importante, el año 390, que nos data cuando se termina de edificar esta obra arquitectónica, esta mezquita. En el calendario árabe, el año 390 se corresponde con lo que conocemos por la Égira, es decir, cuando Mahoma emigra de la Meca a Medina, que coincide con el año 622 de nuestro calendario cristiano. Por eso, algunos estudiosos, como tienen el calendario musulmán, se basa en meses de 28 días, hay diferencia de fecha, con lo cual estaría encuadrada la mezquita entre el 13 de diciembre del año 999 o el 11 de enero del año 1000. No olvidar lo que hablamos el otro día en la anterior de la Iglesia del Salvador, cuando hablábamos del pilar visigodo, o sobre todo cuando estuvimos hablando de los judíos, del Museo Sefardí, de que en el año judío, este año, a partir del 20 de septiembre, estamos en el 5781 y nosotros estamos en el 2020, y para los musulmanes sería 1398.
con estas fechas. Es decir, el año cero empieza el 622 de nuestro calendario cristiano. El año cero para los musulmanes. O sea, nosotros estamos en el 2020, ellos están, como os digo, en el 1398. Por eso sumamos del 622 el 390. ¿Qué ocurre si sumamos el año cero de ellos, el 390 que nos dice la inscripción? Pues que nos da un total de 1012. Es decir, que este dato que os he dicho aquí, 13 de diciembre del 999 al 11 de enero del 1000, podía entenderse como erróneo, pero no es correcto. Es decir, porque ellos tienen meses de 28 días, ¿de acuerdo? Por eso esa diferencia. Con el cúmulo de año, pues aquí acumulamos 12, en este caso 12 años. Bueno, dicho esto, pasamos a decir que el mecenas, que es lo que nos interesa, que es el personaje que da, patrocina, va a ser Ahmad ibn Hadidi. ¿Por qué lo sabemos? Porque está escrito aquí. Y los estudiosos han transcrito del árabe al cristiano estas palabras, que están hechas en cúfico. Nosotros ahora mismo, como también está muy deteriorada, apenas distinguimos el contenido, ¿no? Por eso lo sabemos. Bueno, también indicar que sabemos que Ahmad ibn Hadidi patrocina esta mezquita porque es una mezquita de barrio, no es una aljama mayor de la ciudad de Toledo, es una mezquita de barrio del barrio norte, del barrio rico, administrativo de la sociedad árabe. Entonces lo patrocina, pero espera recompensa ultraterrenal de Alá para hacer este favor al barrio de alguna manera. Según la historiadora Clara Delgado Valero, en su magnífica obra Toledo Islámico, Ciudad, Arte e Historia, publicado pues en la antigua Caja de Toledo en el año 1987, Hadidi, el que dona, el que paga, patrocina la arquitectura, pertenecía a una gran familia de prestigio en Toledo, o sea, una familia rica, que jugó un papel muy importante dentro del gobierno y la administración de Tula y Tula, sobre todo entre el reinado de Taifas, entre el 1031 y en el 1085. Incluso ella misma indica que algún miembro de su familia, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, pudo llegar a ser primer ministro, en este caso el visir, ¿no? Durante este periodo. Como os he dicho anteriormente, la época de construcción se corresponde con el periodo del califato de Córdoba, entre el año 929 y 1031, que se corresponde a su vez con Abderramán III, que además va a renovar la estructura urbana de la ciudad y va a poner al mando al Balí o Walí, un jefe militar y civil tipo gobernador, por decirlo así, Lope Ben Musa. Son datos que quedan inscritos en las crónicas. Podemos decir que el Abderramán III es el que va a hacer la gran reforma de la ciudad, convirtiéndola en lo que hoy soy Toledo, tan musulmana como decía Felipe II, que por eso trasladó, como os comenté la semana pasada, la capitalidad a Madrid, ¿no? Porque Toledo era muy musulmán. Va a ser Abderramán el que va a transformar toda la ciudad que conocemos hoy, aunque posteriormente, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVI, va a haber grandes reformas urbanas. Sigue manteniendo ese sabor
de ciudad musulmana del siglo X. Bueno, se ha puesto una imagen recreativa de Abderramán III, un gran rey. Ahora iríamos a pasar a identificar el tema, ¿no? El tema de la mezquita. Bueno, indicar que el nombre árabe se dice masjid y que está indicado en el Corán como un lugar de culto y también en alusión a la Kaaba, que se encuentra en la Meca, que os he puesto una imagen de la Kaaba de la Meca y aquí el lugar dentro de Arabia Saudí para localizar la Meca, muy importante. Ahí está la Kaaba, que sería donde se fundó la primera mezquita, atribuida incluso a Adán, aunque ahora ya se sostiene más de Abraham. Por eso es una religión abrámica, como la cristiana y como la judía, que ya hablamos el otro día, ¿no? O sea, para los árabes, masjid es lo que nosotros llamamos mezquita o templo religioso de los musulmanes. La mezquita, partes, vamos a identificar brevemente con esta imagen las partes que corresponden a la mezquita. Por un lado tenemos, bueno, el patio Shah, que sería el nombre árabe, el interior, que aquí se correspondería con los jardines que está uniendo la mezquita del Cristo de la Luz con lo de la Puerta del Sol, que es posterior, del siglo XIV, no lo olvidéis. La torre o minarete, donde el almuacín llama a la oración, que aquí no disponemos actualmente, no se conserva. Una fuente para las abluciones, para antes de comenzar los rezos. Luego entraríamos, propiamente dicho, en el edificio de la mezquita, en el interior. Nos encontramos con la sala de oraciones o harán. Esto sería el espacio que se corresponde con nuestra mezquita del Cristo de la Luz, con las 4 columnas. Encontraríamos el muro de la Qibla, que es este muro que está siempre orientado al este. El mimbar, púlpito, que como se transformó posteriormente a la mezquita se ha perdido. Incluso se creía que era una mezquita de barro y podía ser un mimbar móvil, es decir, de madera, pero se ha perdido. Eso pues también la imagen, pues donde está la hornacina donde se guarda, ¿no? Y el mimbar y el muro. Si habéis ido a la mezquita de Córdoba, allí se puede apreciar que todavía se conserva en el centro del muro de la Qibla se encuentra el mihrab. Ahora iremos a repasar brevemente lo que es la religión musulmana, no la religión árabe. Árabe es el pueblo, los musulmanes son los que profesan esta religión. Como os he comentado, es una religión monoteísta, cuyo dogma de fe se va a basar en el libro del Corán. Igual que nosotros nos basamos en la Biblia, ellos se basan en el Corán, nosotros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Corán establece como premisa fundamental para todos sus creyentes, para todos los musulmanes, que no hay más Dios que Alá, que nosotros hemos hispanizado como Alá, y Mahoma es el último mensajero de Alá. Bueno, aquí os he puesto la caligrafía como se representa en árabe el nombre de Mahoma. Por otro lado, los eruditos islámicos defienden la religión como la sumisión a Dios, la obediencia y el abandono de la idolatría. Para ellos el libro del Corán fue dictado por Alá a Mahoma a través de Jibril, es decir, el arcángel San Gabriel, para nosotros, que también lo tenemos en común. O sea que va a ser realmente Gabriel el mensajero de los dictámenes de Alá y Mahoma lo recoge. A los seguidores, de este caso de Mahoma, de los musulmanes, se les llama muslim, de ahí viene la palabra musulmanes, que son los que se someten. Recordad que se dice que la primera, la sumisión a Dios,
Segundo, obediencia. Y el abandono de la idolatría. Son las tres máximas, por decirlo así. ¿Quién era el profeta? Bueno, pues el profeta brevemente es funda por Mahoma o Mohamed. Mohamed, realmente. Nace en la Meca, como hemos visto antes en el mapa de Arabia Saudí, ¿no? Donde está, en el año 571, siglo VI. El último tercio del siglo VI. Y muere a los 71 años. Fue huérfano de padre y de madre con solo 6 años, ¿no? Y recogido por su familia materna. Otro dato, bueno, a partir de un poco de la infancia, a partir de los 25 años se va a casar con Yadilla o Cadiga. Estas las transcripciones a veces pueden parecer erróneas, también depende del el documento que nos vayamos encontrando. Por eso os pongo aquí las dos formas con las que os lo podéis encontrar. Bueno, pues Yadilla era viuda rica de 40 años. Aquí vemos una moneda que incluso la pone con C, Cadiga. Por eso os digo que os lo vais a encontrar con diferentes grafías. Con ella va a tener las 4 hijas y la menor Fátima, ¿no? Que es el nombre, lo significa la luminosa. Recordad que la mano de Fátima es un símbolo muy utilizado por su carácter protector, que tanto para los musulmanes, y también vamos a encontrárnoslo en muchos de nuestros edificios mudéjares representado, incluso a veces de manera tan insólita como, por ejemplo, en la mano de Fátima la vemos en el actual museo del Taller del Moro, o también en el monasterio de las Concepcionistas, en la capilla de San Pedro, maravillosa capilla. Ahí nos encontramos también la mano de Fátima, pero bueno, que por toda la ciudad está muy representada. Dedica su vida Mahoma a la meditación y al estudio, y optó, después de estos años, defender el monoteísmo frente al viejo culto que había en esos momentos en Arabia Saudí, de las distintas tribus arábicas. Incluso se va a casar 8 veces más y tuvo varias concubinas, y era partidario de la poligamia. Por eso también son polígamos. Para identificar al profeta Mahoma lo conocemos a través de sus relatos o hadith, que se recoge en el texto de la Sunak, que para los musulmanes la Sunak es la ley de conducta, del comportamiento de las personas. Si no, realmente, si no sigues la Sunak, los dictámenes de ley de conducta, amenazará con el juicio final y luego el fuego del infierno, el fuego. Y es decir, todos aquellos que atienden a la ley de la conducta o Sunnah conseguirán llegar al paraíso de los creyentes, una especie del cielo cristiano. Si no sigues las leyes de la conducta, al infierno, y si no, pues al paraíso. Asimismo, según las escrituras islámicas, durante su meditación en la montaña de la Gira, que pues se llama Olud, a los 40 años de edad, Mahoma recibió de Dios la iluminación, ¿no? Y escuchó la voz de verdad de Dios. Es lo que él nos comenta, ¿no? Recibiendo el mensaje de su elección, Dios Alá, como profeta, directamente del arcángel, como os he dicho, Gabriel o Jibril. Para nosotros Gabriel y para los musulmanes Jibril. ¿Cuáles son los fundamentos doctrinales de la religión musulmana? Pues integra fundamentalmente 4 religiones anteriores a la nueva religión,
que estamos hablando del siglo VI, ¿vale? El politeísmo tribal árabe, que básicamente podemos decir politeísmo, que adoran a diferentes dioses, sobre todo a los dioses de la naturaleza, de la lluvia. Luego estaría el judaísmo, que ya hablamos el otro día, se basan el zoroastrismo y también recoge parte del cristianismo, que, por decirlo así, integra estas religiones y de alguna manera sincretiza y eleva la virilidad al máximo por necesidades militares. Es decir, prohíbe la matanza de niñas, las pérdidas de guerra las va a paliar con la poligamia, la muerte de los hijos, teniendo varias mujeres puede tener más hijos que pueden ir a la lucha y a la guerra, y a su vez pues tener más hijos. Y las mujeres pasarán a heredar la mitad que los hombres. También es cierto que pueden ser polígamos siempre y cuando mantengan a esas familias. El desarrollo de esta doctrina va a dar lugar a dos grupos de religiosos musulmanes, que son los sitas y sunitas. Los sitas son más integristas, más intransigentes con respecto a los fundamentos doctrinales, y los sunitas son menos intransigentes, por decirlo así, como nosotros. Dentro de los católicos pues hay diferentes grupos. Aquí resumidos podríamos decir los sitas son católicos apostólicos romanos, en fin, musulmanes integristas, y los sunitas pues serían como aquellos, dicen, sí, somos católicos, pero no llevamos a rajatabla la doctrina católica. El Corán es un texto, un libro, donde es una única norma que rige los muslimes o musulmanes. También se les conoce por muslimes. En este Corán, se interpreta la fe, que tiene como 5 pilares, 5 columnas. Ellos los llaman 5 columnas, como nosotros decimos los 10 mandamientos. Y se explica la historia de la fe, ¿no? Toda la evolución. En el Corán, aparte de ser religioso, el Corán también incluye el código penal y reglas de la vida del creyente. Es mucho más que la organización, por decirlo así, solo a nivel religioso, como los cristianos. O es como prácticamente como los judíos, en este caso con la Torá, si os acordáis. Os he puesto imágenes de rezo y del Corán, del libro del Corán. Tampoco se trata de hacer un análisis pormenorizado de la doctrina musulmana del Corán, porque es bastante compleja y difícil de llegar a entender, que lo único que nos serviría en vez de facilitarnos el contexto de análisis de nuestra obra en cuestión, que es la arquitectura de la Mezquita del Cristo de la Luz, complicarnos en este sentido en una religión que para nosotros ya con cierta edad nos resulta difícil de comprender. Aquí solo he puesto 4 reglas de lo que consiste la religión, ¿no? Del Corán. Bueno, del Corán, las 5 columnas de la fe que hemos dicho, los pilares, lo más importante para ellos: recitar la profesión de la fe, es decir, no existe ningún Dios excepto Alá y Mahoma su profeta. Rebatir ante cualquier persona que no existe ningún Dios salvo Alá, el suyo, es el verdadero y el único, y que Mahoma es su profeta. Eso es lo más importante. Otro pilar o columna de la fe, realmente: orar 5 veces al día en dirección a la Meca y con invocación mientras oramos de Alá es grande. Aquí vemos una imagen como se ora, ¿no?
cuando adoran lo que se llama el salat, reverencia diaria. Este tipo de reverencia diaria, acordaros de la sumisión a Dios, se hace al alba, mediodía, tarde, al ocaso y a la noche. Son las 5 veces en orientación, como os digo, a la Meca. Otra columna importante, dar como limosna una cuarta parte de ganancias. De todo lo que ganan, una cuarta parte para el mantenimiento de la religión. Y si eres más generoso, pues más indulgencias, digamos, traducido al cristianismo, ¿no? Muy importante también, la cuarta columna es practicar el ayuno del alba a la puesta del sol en el mes del Ramadán, que como os he dicho antes, es el 9º mes del año, y un año combina mes, su calendario, 28 días. Es un calendario lunar que sigue el ciclo de la luna de los 28 días. El 9º mes no coincide con un mes íntegro cristiano. Comenzó el mes del Ramadán de este año el 23 de abril y acabó el 23 de mayo. Ese fue el mes de Ramadán. Es decir, desde el 23 de abril a la puesta del sol hasta el alba del 23 de mayo tenían que guardar ayuno sin comer bocado en todo ese mes. A partir de la puesta del sol, por la noche ya podían comer y beber. Algunos, como antes he dicho, integristas, son muy respetuosos, lo llevan a rajatabla, ni siquiera beben agua durante este mes. Y la última columna, o la quinta, es efectuar la peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida. Recordad que os lo he dicho, se interpreta la fe en 5 columnas que tienen que hacer todos los musulmanes. Pues eso, si pueden, esta no es obligatorio. Si pueden, si tienen medios económicos, están obligados en hacer la peregrinación a la Meca. Si no estar exentos, pero que sea de verdad, no porque realmente sea una excusa. Bien, para cumplir estos preceptos requiere una preparación, la preparación del musulmán. En este caso debe ser realizada de acuerdo a las palabras y los hechos del profeta Mahoma, descritos en la Sunnah que hemos hablado antes, ¿no? Os he puesto una imagen de la Sunnah. La conducta que tiene que regir sobre los musulmanes, que son conjunto de dichos y hechos. A los hechos se les llama hadith, que es la otra ley, aparte del Corán, que explica la manera de proceder. Es decir, el Corán y la Sunnah son vitales. El Corán es la religión y la Sunnah la manera de proceder, de hacer, de actuar. En las relaciones con Dios, con el Dios, con Alá, en el culto, en la higiene, la urbanidad, la moral, la educación, la vida social, etc. Lo abarca todo, la conducta del ser humano. O sea, cada hadith o hecho, a su vez tiene 2 partes. Por un lado, lo que ha dicho el profeta, y segundo, la interpretación que se ha hecho posterior de las palabras del profeta. La primera gran compilación que conocemos va a ser posterior, que es del abogado abasida del siglo IX, de Muhammad ibn Ismail Bukhari, y luego también la siguiente de Muslim, muerto en el 875, ambas del siglo IX. La Hajj, 3 opciones de peregrinación. Bueno, yo creo... Muy bien. ¿Qué es la Hajj?
La Had es realmente la lapidación del diablo. Sería la transcripción. Que ellos la llaman como tienen que hacer la peregrinación. Hay 3 niveles que os he puesto aquí: el Tamatu, el Kirán y el Ifrat. La más común, la del Tamatu, y está recomendada por el profeta que hagan todo esto. Involucra al peregrino, también llamado Mutamati, que participará de las costumbres del ritual de la Unraf y los ritos propios de la Had. Los ritos propios de la Had es muy difícil de aclarar. Intentaré más o menos explicaros. Cuando van a la Meca, realmente lo primero que hacen es despojarse de las ropas y cubrirse con una túnica blanca, como que quiere hacer la declaración de peregrinación. Después van a una ciudad cercana a la Meca, a 4 kilómetros, que se llama Mina, y allí recitan oraciones durante el mediodía, la puesta del sol y al alba. O sea, que 3 oraciones. Todo esto estaría dentro de la Hajj. Después, al día siguiente, van al monte de Safat y allí cogen una serie de piedras. Regresan a Mina de nuevo, siguen rezando y allí tiran lapidan las piedras. Después en la Meca, lo que es la Kaaba, tienen que dar 7 vueltas en dirección contraria a las agujas del reloj. Ya os digo que era un poco complicado. Y después correr 7 veces, hacer la misma ruta del monte a la Meca. Bueno, en fin. Podemos decir que el Tamatu es la recomendada, pero la más compleja, ¿no? El Kirán, pues también el peregrino, o en este caso Quarín, hace el Tamatu sin parar, porque en efecto aquí hacen noches. En Mina hace una noche, después se va a Mutaja, hace otra noche, vuelve a Mina, hace otra noche, luego va a la Meca, o sea, hace diferentes noches. Y aquí no es necesario que hagan noche, van y vienen, que igual tienen que ir 7 veces a hacer el mismo recorrido. O sea que es verdaderamente un sacrificio. Hay que tener mucha moral para hacer ese peregrinaje. Y el Ifrat se le conoce también como Mufrid, solo los ritos de la Hajj, los ritos iniciales como propios también de la oración. Bueno, todo este tipo de peregrinaciones se van a realizar en el santuario que os digo de la Kaaba, reconstruido por Abraham, por eso para ellos se llama Ibrahim, y su hijo Ismail, sobre otro anterior de Adán, que se creía que fue el antecesor. Parece ser que era que lo formó un areolito blanco, pero que les entregó el ángel Gabriel a Adán, pero por los pecados de los hombres se convirtió la Kaaba en negra. Es eso. Las 3 opciones de peregrinación, como os he dicho antes, es bastante complejo. Nos iríamos directamente ya a identificar el lugar donde se encuentra la mezquita. Bueno, aquí os he puesto una imagen con el Google Map que podemos ver a vista de pájaro lo que es la mezquita del Cristo de la Luz, la calle del Cristo de la Luz, la puerta de Bab Mardum, lo que hablábamos anteriormente, el jardín que tenemos aquí, que se uniría con la puerta, en este caso de la Puerta del Sol. La imagen de cómo está piñada, es una pena que no podemos verla por todos los lados perfectamente, aunque desde el jardín sí que podemos rodear el ábside y irnos a esta parte sur, aunque no con la distancia suficiente para observarla con detenimiento. Aquí os he puesto también otro punto de vista con las excavaciones
de que se hicieron en 2009. Bueno, está ubicada en la calle del Cristo de la Luz, en el número 22, sobre una vaguada cercana a la puerta de Balmardón. También se llama Balmardún, igual que la mezquita. Por eso se llama mezquita de Bab al-Mardún, acceso a la puerta, en la parte norte de la ciudad del casco histórico. Las dimensiones, casi podríamos decir que son cuadradas, ¿no? Tiene 7,74 metros por 8,60 y por 8 metros de alto, sin tener en cuenta el cúpula, que es la cúpula central, la del medio, que tiene un piso superior, que mide, fijaros, de 8 metros, 2 metros 30 más. Consta de 3 naves, dividida con las 4 columnas y 9 bóvedas, todas distintas. Los materiales, pues el ladrillo visto, o sea que se he puesto las dimensiones de los materiales, con mortero de cal y mampostería, que son estas piedras sin labrar, o mampostos, de diferentes tamaños y reutilizadas de otros edificios, unidas con los ripios, que son esos pequeños cantos, incluso también para que encajen unas piedras con las otras, para que hagan fuerza, para sujetar, ¿no? Y también a veces se utilizan en los ripios, tenemos constancia de restos de piezas cerámicas, ¿no? Y sillares reutilizado en las zonas bajas, solo en la fachada oeste y este, porque ya hemos visto que en otras utiliza solamente los mampuestos. Bueno, una de las curiosidades más interesantes es la simbología que se ha descubierto precisamente por la técnica y por las dimensiones de la propia mezquita, ¿no? Tenemos el diseño matemático simbólico, el 3, que es el número de la perfección para Platón, ¿no? Porque es el número material, espiritual e intelectual, o sea, recoge las 3 fuerzas, ¿no? Y el número 3 arábigo, que es los números que utilizamos, se dicen por los ángulos. Este es el 3, un ángulo, 2 ángulos y 3 ángulos. El 4 es el número de la solidez, armonía y persistencia. Igual, vemos aquí los 4 ángulos. Esta forma es por los ángulos que forma. Y el 9 es el número de Dios, la conciencia iluminada o crística, ¿no? Aquí vemos también los ángulos, y son las 9 bóvedas, que es la esfera, el lugar del paraíso, el cielo, ¿no? Por decirlo así. Las 4 columnas, la armonía, la persistencia. Y 3, pues las 3 naves, también en este caso de la perfección espiritual, intelectual y material, que une todo. Esta es lo curioso de la mezquita. Y prácticamente podríamos decir las dimensiones son cúbicas, ¿no? Un prisma de un cuadrado, ¿no? Ahora iríamos a identificar el contexto histórico. Las fases de la expansión musulmana. Os he puesto brevemente, pues, los grandes periodos de esta expansión musulmana. Por medio de una flecha es un índice, ¿no? Tenemos la primera etapa, que es el periodo de Mahoma, sobre todo a partir del 622, que es cuando funda la religión musulmana, que es la Égira, ¿no? Es el traslado de Mahoma a la Medina, la emigración, que allí va a formar una umma y es el núcleo primigenio de la religión musulmana, uniendo, como os he dicho antes, las 4 religiones que había predominantes anteriores. Bueno, después tenemos el califato ortodoxo, que va desde el 632 al 661, que es la segunda etapa. Los califas, amigos y coetáneos, por decirlo así, contemporáneos a Mahoma, que van a continuar con la expansión fuera de la península arábiga. Estos son los hechos más relevantes de este periodo del califato ortodoxo. Luego vendría el califato omeya, que abarcaría prácticamente un siglo, del siglo VII, a mediados del VII a mediados del VIII, 661 al 750. Interesante del califato,
la capital se va a trasladar a Damasco, que precisamente es uno de los nombres porque viene el nombre damasquinado, la artesanía del damasquinado, por esta influencia, y se caracteriza por la máxima expansión de todo el imperio musulmán árabe, que abarca en este periodo la India y la península ibérica. Llegan hasta la España. Y el último gran califato, que va a ser el califato abasí, abarcaría desde mediados del 8 hasta a mediados del siglo XIII. Aquí la capitalidad se traslada a Bagdad, de Damasco pasa a Bagdad, y poco a poco va decayendo y se va disgregando territorialmente lo que era el gran imperio durante el califato de Omeya. Esto se corresponde también con las etapas del siglo XI de los reinos de taifas, que son disgregación territorial, la independencia de los distintos reinos con respecto al califato, que es donde está el califa, que es el que gobierna el reino, por decirlo así. Ese sería el contexto internacional. Iríamos al contexto de los reinados de Al-Ándalus, la península ibérica, la parte de denominación árabe. Pues tenemos aquí también 5 grandes periodos. El emirato dependiente del califato omeya de Damasco, una primera etapa que abarcaría desde la conquista en Barbate en 711 hasta mediados del siglo VIII, en 756. Después tendríamos como emirato independiente de Córdoba. O sea, ya no va a depender del califato, sino que se hace emir, independiente. O sea, un reino independiente, que va a abarcar, en este caso, que es el más importante, del 756 al 929, que coincide también, que lo hemos visto antes, con el traslado de del califato a Bagdad, cuando la dinastía Abasí derrota a la Omeya, un Omeya llega a la península, al Andalus, y forma el emirato independiente. Tenemos aquí Muhammad, y el más importante de todo este periodo será Abderrahman III. Después pasará al califato de Córdoba, es decir, antes era como un reino independiente, como si fuera una provincia, y ahora forma realmente un califato, es decir, el mismo rango que el califato abasí o el califato omeya, que va desde el siglo X hasta en 1031, que comienza el periodo de desintegración, que sería la forma por los reinos de taifas. En esto, los reinos de taifas van evolucionando según van avanzando lo que conocemos la conquista cristiana, desde el 1031 hasta el siglo XIII. Y como todos sabéis, el único reducto que va a quedar hasta la conquista total en 1492 será el reino nazarí. Bueno, aquí os he puesto, por si tenéis interés, de los reyes emires y califas más importantes durante todo este periodo, como se van viendo. Que más nos interesa, pues por ejemplo, Abderrahman III, porque Abderrahman III durante su periodo histórico reforma toda la ciudad de Toledo, las murallas y lo que es la estructura urbanística de la ciudad, de adarves, callejones, subidas y bajadas, como estrategia militar, para protegerse de las hordas cristianas. Bueno, y también todos estos, Alaquén II o Gisán II, los recordamos todos por la evolución de la propia mezquita de Córdoba, ¿no? En fin, no os lo voy a preguntar. Iremos resumiendo brevemente estos grandes periodos. Como os digo, de Al-Ándalus, de la península ibérica, el emirato dependiente de Damasco, mantiene la capitalidad, se va a establecer en Córdoba, y durante este gran periodo va a haber desacuerdos entre árabes y bereberes,
Los bereberes eran tribus en el norte de África que se unen a los árabes en la conquista, pero no van a recibir el mismo reparto de tierras ni cargos públicos altos. Incluso van a pagar, una vez que los ayuda a la conquista, van a pagar mayores impuestos. Y esto va a hacer que se revuelva, ¿no?, este periodo. Va a iniciarse el periodo de conquista cristiana, uniéndose las fuerzas cristianas, comenzando lo que se ha llamado tradicionalmente la Reconquista en la batalla de Covadonga en el 722, ¿no? Hay un periodo de insurrección de los bereberes por el malestar, ¿no?, sobre todo en el norte de África, lo que conocemos por el Magreb, que va a ser contenidos con ayuda de otros ejércitos mercenarios procedentes de Siria. Pero seguirá manteniéndose ese malestar en todo Al-Ándalus, ¿no?, y se va a propagar eso. Por ejemplo, en el 750 Abu Labas depone en el gobierno del emirato a la familia Omeya, que se había escapado por la instauración de los abasíes en Bagdad, y crea una nueva dinastía, ¿eh? Y traslada, pues como os digo, la capitalidad. Durante el Emirato Independiente, o sea, mientras ha habido este traslado, se va a producir en la península ibérica, en Al-Ándalus, lo que conocemos por el periodo de Emirato Independiente, que va a abarcar, como os he dicho antes, pues desde mediados del siglo VIII hasta el primer tercio del siglo X. Lo podemos resumir en varios puntos. El Emirato en Córdoba continúa con el Omeya Abd ar-Rahman, que va a tener apoyo tanto en población siria como yemeníes y bereberes del norte de África, que eran fundamentalmente pues nómadas dedicados al pastoreo. Rompe totalmente la vinculación con Oriente, en este caso con Bagdad, crea nuevos impuestos para financiar y contener a las hordas cristianas y pagar a los ejércitos, hace aceifas contra los reinos cristianos del norte y contiene rebeliones por todas las marcas que se van produciendo a medida que va avanzando los cristianos. Aunque se ha puesto el ejemplo de Mérida, Toledo, Zaragoza. Y también pues van a recibir conversiones que van a ser los muladíes, ¿no?, cristianos que se convierten a musulmanes, muladíes. Y por último van a tener que también contener rebeliones de los mozárabes, ¿no?, en parte también por la presión fiscal. Es decir, los musulmanes, aunque eran tolerantes con otras religiones, sobre todo los cristianos, los judíos, los del libro, y también, pero les exigían pagar mayores impuestos. Entonces, cada vez mayor presión fiscal para financiar tanto al ejército y contener cada vez el avance cristiano. Los muladíes, a pesar de que se han convertido, siguen siendo musulmanes de segunda, aunque sean musulmanes ya, profesan la religión musulmana del Corán. Todo esto va a provocar otro gran periodo, una figura que salga fuerte para contener todas estas rebeliones, y que es el periodo que se corresponde con el Califato de Córdoba, que os digo que va desde el primer tercio del siglo X hasta el siglo XI, primer tercio. Abd ar-Rahman III se va a proclamar por su carácter califa y va a unir política, religión y militar, todo en uno, en su figura, una especie de dictador, podríamos decir. Su fuerza hace que consolide la política y va a suponer también el apogeo económico y cultural hasta su sucesor, ¿no?, a la que en segundo. He puesto una imagen de Abd ar-Rahman. A partir del 1009 va a ocurrir un periodo de guerra civil, para ellos conocidas como la Fitna,
con fuertes tensiones y constantes cambios de califas, de querer acceder y sustituir pues la herencia ser Autor Abderramán III, que va a provocar pues que surjan distintos reinos. Al haber disidencias internas de gobierno, pues al final se independizan diferentes territorios, como el de Toledo. Ahora iríamos a hablar brevemente de la organización política. La cabeza va a estar el califa, que es la máxima autoridad política, religiosa, social, la cumbre, una especie de rey. El visir tiene la función de primer ministro. El emir, en un principio gobernador, por eso emirato dependiente o emirato independiente. Luego ya cuando asciende a califa es reino totalmente distinto. El cadí va a ser el máximo representante de la justicia y el diwan como el máximo, como la hacienda pública, vamos, el tesorero real, ¿no?, que financia las obras y también los ejércitos, encargado de lo que conocemos por, pues eso, de los impuestos, ¿no? El tercer periodo sería el califato de Córdoba, como os digo. Perdón, a ver, que me he ido para atrás. La organización social, bueno, urbana, lo que es la ciudad en torno a la Medina, podemos dividirlo en distintas estratificaciones sociales, ¿no? La estratificación social tiene una diversidad étnica, es decir, esto va a ser un problema para gobernar y organizar y estructurar lo que son los distintos poblamientos de la zona de la ciudad. Por un lado, vamos a tener los conquistadores árabes, que van a desempeñar el papel más importante de la alta sociedad, aristocracia o hasas, reciben para ello mejores tierras, han recibido mejores tierras y monopolizan todo el comercio y ocupan los cargos políticos y administrativos más importantes, que son la etnia árabe, de origen aquellos oriundos primigenios de Arabia. Luego estarían los bereberes, que sin embargo van a ser la fuerza bruta, los más numerosos y que los que van a recibir menos cargos o cargos secundarios, administrativos y tierras en lugares menos afortunadas. Por ejemplo, los árabes dentro de la Medina estarían en el norte, ocuparían el norte de la ciudad. En Toledo podríamos distinguir lo que es la parte desde Zocodover hacia el Arrabal, ese es el norte de la ciudad, la parte administrativa rica, la parte de la calle del comercio, las zonas más caras. Los bereberes, ¿qué lugar ocuparía? Pues incluso ocuparía la parte sur de la ciudad, en torno a la bajada del barco. Allí estarían ocupando cargos artesanales, de oficios, como os digo, de curtidores, de telas, son cargos más secundarios. Y luego estaría pues el resto de la población, que es lo que llaman ellos Amma, en este caso con los conversos hispano-visigodos, muladíes, los mozárabes, que seguían siendo los cristianos que mantienen su religión durante la denominación árabe, y los judíos, que incluso viven en barrios separados. Los mozárabes seguían manteniendo sus dominios y sus iglesias y su culto, como todos sabemos ya por las clases anteriores, pero pagando impuestos. Y por último, el último escalafón de la clase social serían los esclavos, que son los que se van a encargar de trabajar los campos y ocupan la infantería del ejército. Ahora iríamos a desarrollar, a identificar lo que es el arte. El arte.
Para hablar del arte, estamos hablando del arte de la España musulmana, que va a durar desde los siglos VIII hasta el siglo XV. Podemos resumirlo como un sincretismo local entre lo hispano-romano y lo visigodo. Primero tenemos, por decirlo así, lo romano, la Toletum romana y la Toletum visigotorum, ¿vale? Y además son grandes, absorben todos los elementos de aquellos lugares donde vienen, o sea, aprenden rápido y aquellos que les gustan lo toman, ¿no? Por eso también vamos a recibir influencia bizantina y de los omeyas y abasíes, ¿no? Del propio Arabia Saudí. Una de las características más importantes del arte es la adopción del arco de herradura visigodo. Aquí os he puesto la imagen del arco de herradura visigodo. Lo van a transformar en otro mar cerrado, lo vemos aquí. O sea, tenemos aquí el arco visigodo, está formado, lo que conocemos como arco de herradura visigodo, arco de medio punto más la prolongación de un tercio. Vemos del radio. Ellos lo cierran más. Lo que se dice en vez de un tercio, un quinto de prolongación del arco, por eso se cierra más. Además, algo muy innovador por parte de ellos es enmarcar una moldura con decoración que le llamamos alfiz. Tenemos dos tipologías. El alfiz que nace de la línea de impostas, que es esta línea del arranque, del abaco que arranca lo que es el arco de herradura, o del pie, desde el suelo. Que esto luego pasará a utilizarse en las portadas cristianas posteriores del siglo XV, XVI, etc. Esa es la influencia. Las características de la arquitectura islámica, brevemente. Abundante decoración interior, todos lo sabemos. La decoración a través de letras, la caligrafía musulmana, el árabe, ornamento vegetal y geométrico. Ya sabéis, sobre todo por medio de los almohades, que van a ser precisamente estos los que prohíban las imágenes representativas de figuras humanas, serán más intransigentes, ¿no? Entonces, como que la geometría se desarrolla mucho más. Otro dato importante, que siempre usan materiales reutilizados y pobres, materiales del entorno, en este caso yeso y el ladrillo. El ladrillo, por ejemplo, en Toledo pues tenemos de la Sagra, ¿no? Que luego lo van a recubrir también en algunos casos. Estos materiales, los azulejos, para eso tenemos los grandes alicatados, los alizares, en fin, la madera pues con los artesonados enriquecen todos estos materiales. Disponen también de gran alternativa de arcos, gran variedad. Tenemos de medio punto heredado, de medio punto peraltado, lobulado, de herradura apuntado, etcétera, ¿no? Luego los polilobulados, como hemos dicho antes. O sea, tiene diversidad que vamos a ver más adelante. Las columnas suelen ser más finas y esbeltas, alargan, ¿no?, la altura. Aunque también reutilizan, como por ejemplo vimos en la mezquita del Salvador, columnas romanas o capiteles visigodos. O sea, primero son grandes recicladores de edificios anteriores que han dejado de tener una función religiosa o cívica, pasan a reutilizarla para los propios edificios que necesitan construirse. Y además emplean nuevos elementos arquitectónicos, como es, ya os digo, el ladrillo y el yeso, ¿vale? La cubierta fundamentalmente a dos aguas. Van a verter en forma de dos aguas. Y también van a utilizar las bóvedas y las cúpulas. Ya hemos visto las bóvedas de mocárabes,
son ese enriquecimiento de yeserías que parecen estalactitas. Lo podemos ver en la Alhambra, por ejemplo. La de crucería califal, las vemos también nosotros en la Mezquita del Cristo de la Luz, o la gallonada, que va formando cúpulas como si fueran cajos de naranjas. Aquí os he puesto también diferentes tipos de arcos más utilizados por ellos. No solamente en los edificios públicos ni religiosos, sino también puertas de muralla, en edificios civiles, incluso, pues ya os digo, las mezquitas. Bueno, el arco tumido, que vemos que es un arco ligeramente de herradura apuntado, ¿vale? También se conoce así. El emiral cordobés, si os dais cuenta, es más ancho, es un arco más ancho que el califal, que se cierra, como os he dicho antes, el quinto. El emiral cordobés es más parecido al arco realmente del visigodo. El polilobulado, que son geométricos y van formando, dependiendo el número de lóbulos, pues pueden ser trilobulados si son 3, pentalobulados, y ya a partir del pentalobulado se les llama polilobulados. De aquí sí que hay que reseñar que en el centro, o sea, que siempre son número impar, y en el centro coincide con uno de ellos. Entonces a la derecha son simétricos. El entrecruzado, pues el entrecruzado pueden ser arcos califales de herradura, me refiero, o arcos polilobulados que se van entrecruzando. O sea, esto lo vemos de los dos tipos. El de medio punto también lo van a utilizar. Peraltado, más allá del radio, ¿no? Geminados, pues arcos que en este caso se utilizan más para las ventanas, ¿no? Para los vanos de las ventanas con el alfil, con 3 columnas, que son 2 ventanas iguales. Aparte, pues el angrelado son arcos, en este caso, de medio punto, que el intrador del arco, el interior del arco, tiene un dibujo de diferentes arquillos. Esto lo podemos ver en el taller del Moro, por ejemplo, que vamos a seguir utilizando en la arquitectura mudéjar. El dentivo, es decir, es este arco superior que cabalga encima del arranque del otro arco, con su columna y su propio arco. Esto lo vemos muy característico en la Mezquita de Córdoba. Y el festoneado, que igual que el otro, que tiene arquillos, aquí son de punta, porque el arco es apuntado. Son festones que van formando, muchos de ellos son mocárabes, que van formando esos festones. Ahora iríamos a identificar Tula y Tula, la ciudad de Toledo, ¿no? ¿Qué le ocurre a la ciudad? Brevemente. Os he puesto una imagen de la ciudad de Toledo sacada del patronato del Alhambra y el Generalife, de la colección del Museo de Arte Hispano-Musulmán, una obra de cómo estaría configurada la ciudad de Toledo del siglo pasado, 1960. Aquí vemos lo que es la zona del Alcázar y la Alcazaba. Eso sería Zocodover. Recordar que es Suk al-Dawab, que es el mercado de bestias, donde estaría la mezquita de Al-Mardud, más o menos del norte de la ciudad, la mezquita mayor, que es la Aljama, lo que tenemos hoy por la catedral, la mezquita del Salvador, en fin, y Bamardún, que es la puerta de Bamardún, de la muralla, ¿no? Aquí vemos la puerta de Almojafaza, que sería esta puerta que conocemos por el Vado, la puerta de Bisagra, que ahora la conocemos por Alfonso VI, la puerta Ba al-Yahud, que es la puerta de los judíos, etcétera, ¿no? Para que viéramos, y la Bab Alcántara, que es la puerta que va al puente de Alcántara, que todavía perduraba el puente romano cuando ellos llegan, para que veáis los distintos barrios. Bueno, otra puerta va al Dagyin, va al Hadid, la puerta del hierro, en fin, al sur de la ciudad.
Bueno, el dato, recordar que Toledo era muy valorado, la Toletum Visigotorum, como Medinat al-Maluk, ciudad de reyes. Dentro de las etapas históricas que hemos hablado a nivel internacional, a nivel al-Ándalus, ahora vamos a hablar a nivel toledano, a nivel local, ¿no? La invasión musulmana. En definitiva no lo sabemos con seguridad si fue en diciembre del 711 o a primeros de enero del 712. Bueno, lo que sí que sabemos que fue el general Tariq Benzema ibn Ziyad al-Ayaiti, conocido por Tariq, que pertenecía a los bereberes de Zafar, en Fez, es el que conquista nuestra ciudad. Se va a formar el emirato dependiente de Damasco, de la capitalidad de los Omeyas, y este periodo es un periodo bastante oscuro, de resistencia, de revueltas étnicas entre los mozárabes y los árabes. Los mozárabes que se resisten a la invasión árabe, ¿no? Luchas religiosas de los acuerdos. También los bereberes, los sirios y los árabes con lo que han recibido, ¿no? El control político. O sea que todo este periodo es bastante oscuro y no lo conocemos bien. Después pasaríamos al siguiente periodo, ya a mediados, desde el 711 al 756, prácticamente pues 35 años después, cuando ya el Omeya Abderramán I, el emigrado, el primer emir que consigue sofocar la resistencia de Yusuf al-Jiri y de sus hijos. Y los sirios, como fueron partidarios de los abasíes de Bagdad, y los bereberes asentados en Toledo y de la península ibérica. Por eso se independiza. La paz se va a ver turbada también, constantes motines y revueltas de la población del Arrabal, lo que conocemos ahora, por la subida de los impuestos, tanto a los mozárabes como a los muladíes, que ya os he dicho que eran los cristianos, que se habían convertido a musulmanes, los nuevos musulmanes. El tercer califato de Córdoba, ¿qué le afecta a la ciudad? Bueno, Abderramán III, que os he puesto aquí una imagen, va a estar meses sometiendo la ciudad para mantener ya de una vez por todas estas revueltas constantes que había en la ciudad, sobre todo hostigadas por el descontento, como os digo, de los mozárabes unidos a los nuevos musulmanes o muladíes, bereberes, etcétera, un cóctel de rebelión y descontento. Pues ya Abderramán decide someter y está un tiempo en el Cerro del Bú. Va a acabar con toda esta corrupción que había en la ciudad y desorden, y va a mandar el gobierno de la ciudad a Lope Ben Musa. De esta etapa, aparte de la estructura urbana, que ya os digo con ella se haya transformado, se han encontrado restos del muro del Cerro del Bú en las últimas excavaciones del consorcio realizado en el 2015. De ese tiempo que estuvo Abderramán. No se sabe todavía no sabemos con exactitud el tiempo que estuvo, los meses, la cantidad de meses. Como reino de Taifa, ya a partir, Toledo va a ser una ciudad muy importante. No es lo que entendemos hoy como Toledo capital, ¿no? Vemos que este periodo va desde 1031 al 85. Va a estar gobernado fundamentalmente por Al-Zafir al-Mamun, que es el máximo representante, vamos a decir, desde 1043 hasta el 75. Después Al-Qadir, que con Al-Qadir, nieto de Al-Mamun, es cuando se pierde la ciudad en manos de Alfonso VI. Alfonso VI, ya os digo, en 1085, en mayo. ¿Cómo era durante el reino de Taifa? Toledo, pues como os pongo aquí, tenía mayor expansión territorial que ahora. Abarca Guadalajara, Madrid, Ciudad Real y Cuenca. Parte. Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca y parte de Ciudad Real. O sea, todo esto que está en verde.
era el reino de Taifa toledano. Iríamos ya a hablar de la historia del edificio. Bueno, de todas las mezquitas que tenemos en Toledo es la mejor conservada, a pesar de que se han ido añadiendo a lo largo del siglo XII el ábside mudéjar y las pinturas románicas, ¿no? Y también porque Alfonso VI donó a los caballeros de la Orden de San Juan, y después con Alfonso VII el batallador, el de las Navas, amplió también los fueros, ¿no? A partir de esta cesión a la Orden de San Juan, pasó allí a llamarse la Virgen de la Luz. Anteriormente era el Cristo de la Santa Cruz, o sea, se cree que había una iglesia visigoda anterior que era el Cristo de la Santa Cruz, después pasó a ser Mezquita de Valmardún y después Virgen de la Luz, y finalmente lo conocemos como el Cristo de la Luz. El Cristo de la Luz, como mezquita del Cristo de la Luz. Hemos hecho un sincretismo entre Virgen de la Luz y Cristo de la Santa Cruz. Bueno, os veo para que veáis la pintura muy mal conservadas, apenas se ven los detalles. En el ábside sí que vemos el pantocrátor típico en la mandorla mística, representado, pero se ha perdido. El tetramorfos no se ve. Hay otras pinturas anteriores que hay diferencias y de opiniones, si son santos patrones de Toledo, entre ellos San Ildefonso, incluso Santa Leocadia, etc. Sí que sabemos que a partir de 1187 se añaden dos tramos, que es la parte de la mezquita, los dos tramos que vemos según subimos, ¿no? Primero recto y luego la parte de la cubierta ya rebajada, con una bóveda de cañón, que es lo que vemos, y arcadas diferentes, pero si las miramos apenas, aquí lo vemos, esto sería lo que es el cuerpo de la mezquita desde el punto de vista de la subida con la calzada romana, y estos son los añadidos, ¿no? Bueno, la reja del artesano toledano Julio Pascual, muy importante. Bueno, las intervenciones también, como os he dicho antes, del 2009, por las humedades constantes, descubrieron que en el subsuelo pues había aparecido otro ábside de esa posible iglesia visigoda, pues indicado aquí, del Cristo de la Santa Cruz. Y luego también se han encontrado pues la calzada romana de 5 metros de ancho y una cloaca romana que solamente se ve si bajamos las escaleras hacia abajo, hacia la Arrabal, la calle La Arrabal, ¿no? Si no, no la vemos. Esto argumenta de que Toledo, como decía Galdós, por cierto que ha sido el centenario de su muerte, de que Toledo estaba hecho a capas, y así es, así lo demuestra, ¿no? Leyendas. Pues leyendas fundamentalmente tenemos dos. Una de la época visigoda, del Cristo de la Santa Cruz, del siglo VI, cuyos protagonistas son dos judíos, Abisaín y Sacao, durante el periodo del reinado de Atanagildo, ¿no? Que se cuenta, pues bueno, que había ahí un Cristo, por eso de la Santa Cruz, crucificado, que era muy devocional por los cristianos. Estamos hablando de los visigodos, y que Abisaín convenció a Sacao para envenenar al Cristo, y que fueron un atardecer y echaron a los pies del Cristo el veneno. Al día siguiente el milagro se produjo cuando uno de los fieles cristianos fueron, después de los rezos, a dar un beso al pie del Cristo, como era costumbre. El milagro fue que el Cristo levantó el pie. Corrió la voz por todo Toledo del milagro, al descubrir que en efecto esa mancha que tenía en el dedo gordo del pie el Cristo era veneno, ¿no? Sacao parece ser que ya no quiso arremeter contra los cristianos, contra la iglesia visigoda,
la basílica en este caso de la Santa Cruz, pero Abisaín seguía teniendo la rabia de querer hacer daño realmente a los cristianos, porque algunos de ellos no se habían portado bien por ser judíos. Ya sabéis que Abisaín vivía en la plaza Valdecaleros. Bueno, aprovechando una noche de tormenta por la ciudad, desde su casa de Valdecaleros de la plaza, se acercó a lo que es hoy la mezquita del Cristo de la Luz. Viendo la puerta abierta, entró y como vio que no había nadie, clavó un cuchillo al Cristo, trayendo como consecuencia que se cae el Cristo. Él, temeroso, miró a los lados, recogió el Cristo y se lo llevó a su casa, con la intención de quemarlo al día siguiente en el Moradar. Pero al día siguiente, a las 8 de la mañana, todo el pueblo toledano estaba en la plaza gritando su nombre y diciendo que había hecho, asombrado porque lo habían descubierto, si nadie lo había visto. Parece ser que Cristo, la cruz, fue sangrando todo el camino, y a pesar de la lluvia y la noche tormentosa, no se había eliminado todo el rasgo de la sangre, ¿no? Otra leyenda más conocida, porque tenemos también incluso un adoquín blanco que nos habla de ella, ¿no? Es por medio de la conquista cristiana del 25 de mayo de 1085 por el rey Alfonso VI. Aunque ya todos vosotros sabéis que realmente no fue conquista, fue sitiada la ciudad y la ciudad capituló. Y al capitular, no decapitar, al capitular se rindió, por hambre, después de estar unos meses sitiando la ciudad. Bueno, pues la leyenda nos dice que Alfonso VI entra por la llamada actual puerta de Alfonso VI, recordad que es una leyenda, y al llegar hacia la iglesia, en este caso, como os estoy diciendo, del Cristo de la Santa Cruz, pues el caballo del Cid no paraba, no quería continuar, se arrodilló. Tanto tuvo Vieca resistiéndose. Bueno, también aquí hay que decir que hay otros que dice que era el caballo del propio rey Alfonso VI. No lo sabemos, si fue el de Alfonso VI, fue del Cid Campeador. Lo importante que aquí el caballo del Cid no sabemos su nombre, que es Babieca. Bueno, se resiste a levantarse y entonces el rey manda, uno u otro se resiste a levantarse y el rey manda que entren dentro. Y allí descubren una lamparita con la luz encendida. Y a partir de entonces, pues, él pasaría a llamarse el Cristo de la Luz. Aunque ya sabéis que luego va a ser Nuestra Señora de la Luz en el siglo XII por la Orden de San Juan. Bien, pues terminaríamos hablando del lenguaje plástico, la técnica, la estructura, la planta, alzado, la creatividad, innovación. Bueno, la técnica se ajusta a la arquitectura árabe. Utiliza, como hemos visto, todos los materiales típicos árabes: ladrillo, piedra, mampostería, incluso yeso, ¿no? La estructura es lo más llamativo de este templo religioso. Cuadrangular, parece prismática, como una joyita. Dentro de... Hay que recordar que también es un templo de barrio, no es un templo para nada más que para los fieles del entorno, del barrio del norte de Toledo. Ya hemos visto que la planta, alzados y fachadas, pues son muy significativas y peculiares. La planta del cuadrado, con las 4 columnas que alzan distintos niveles, podemos decir 3 grandes niveles, ¿no? La primera arcada de entrada, el arco donde están las bóvedas, y el bovedín superior, que es el último piso, ¿no? Las fachadas todas son distintas, tanto las que podemos disfrutar, la fachada oeste, donde viene la inscripción de Medengeli, que es donde viene la inscripción de Hadidi, que patrocina la obra, y
y también la otra fachada norte, que según subimos la vemos, la influencia califal, ¿no? De los arcos del dobelaje rojo y blanco. Por lo tanto, creatividad e innovación. Jugar con la simbología del 3, número de perfección, del 4, de la solidez, y del 9 de Dios, con esas 9, 4 columnas, como hemos dicho, 3 naves, 9 cúpulas, todas distintas, etcétera. Bueno, la obra maravillosa. Aquí vemos, única en el mundo, digna de la ciudad en que se ubica, ¿no? Bueno, esta es una imagen retrospectiva, ¿no? En 3D, retomada, antigua, de lo que era la mezquita, que se ve con cierta calidad. Finalizamos recordando que es un edificio excepcional y único. Tesoro de la ciudad, Tula y Tula, a Toledo árabe. Corresponde al periodo del califato de Córdoba, de Abderramán III, y aunque se cristianiza después, en el siglo XII, y aparte de las reformas, sigue manteniendo, podemos decir, esos postizos. No le quita esa huella, esa riqueza y esa calidad excepcional artística, ¿no? En fin, digno de la ciudad patrimonio de la humanidad, que es Toledo. ¿Tú qué opinas? Ya sabéis que podéis contactar conmigo, cualquier duda, cualquier aclaración, en horario de clase, o mandar un WhatsApp a nuestro grupo. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.